En los últimos años, la salud del neonato y todo lo que gira alrededor de su bienestar ha cobrado mucha importancia en el día a día de la sociedad en la que vivimos. Se suma mucha evidencia a favor, la cual asevera que en ciertas etapas tempranas del proceso de desarrollo del ser humano es crítico el desarrollo de ciertas funciones, dinámicas, procesos o competencias. El hecho de promover un bienestar adecuado y un cuidado ético en los primeros días o los primeros años de existencia de un ser humano eh, existe o se focaliza gracias a esta mirada de hacer protagonista no solamente al neonato, sino a sus cuidadores y a todo el ambiente que se genere alrededor. Existen, a pesar de el tantísimo avance de la ciencia, muchos desafíos bastante importantes de superar en cuanto a el cuidado y la fragilidad de el periodo neonatal, la sanidad y la profilaxis del parto, pero fundamentalmente existen ciertos criterios diagnósticos y ciertos puntos en común, los cuales identificamos como beneficiosos para el ser humano, ya sea en esta importante instancia neonatal, pero también a lo largo de su vida. Y bueno, a lo largo de esta charla pues comentaremos ciertos puntos. Podríamos empezar topando la temática macro o inicial de que todo este bienestar neonatal o todos estos principios que velan por un bienestar y una sanidad neonatal, pues velan por cubrir causas que son prevenibles, como por ejemplo los altísimos índices de mortandad neonatal. Todos estos procesos de bienestar neonatal pues se anclan, como digo, en desafíos o en situaciones que desde el ojo médico, desde el ojo también terapéutico y desde el ojo clínico pues se ven abordables. Es decir, todos estos procesos neonatales pues lo que van a hacer es ir en pro del bienestar del neonato, pues velando o anclándose en condiciones de salud las cuales se pueden velar por su ética y su cumplimiento. Para ir un poco desglosando el tema, podríamos abarcar desde el bienestar neonatal, pues tratar de topar temáticas, estrategias y planes que estén a la mano o al alcance de nuestro entorno. Podemos ver, pues, para ya irnos adentrando en todos estos procesos neonatales y de bienestar, que muchos de las afecciones que existen en nuestro país o de las falencias que existen en velar por el bienestar neonatal aquí en el país, pues se deben también al entorno en el cual vivimos, a todas estas características socioeconómicas, las cuales, queramos o no de una u otra forma, pues marcan el bienestar que percibimos. Ahí entraríamos en otra temática bastante importante y trascendental para todos estos procesos de bienestar y de estimulación neonatal y prenatal, cuando hablaríamos de todos estos temas de cultura, los cuales de la misma manera, pues de una u otra forma, influyen en los procesos de crianza y desarrollo que ejerzamos en nuestros nuevos seres queridos. Para ya ir entrando de lleno en el polo más positivo de la sanidad del parto, de la sanidad neonatal y prenatal, pues podríamos decir que esto se encuentra constituido por su estimulación. Una vez superado el cumplimiento de la ética en los procesos de parto, en los procesos de abordaje de parto, tanto clínicos como obstétricos, pues el polo más positivo del bienestar humano y neonatal y prenatal, pues es la estimulación. Entrando ya de lleno en lo que vendría a ser la estimulación, pues podríamos comentar a manera de abreboca que a finales de la segunda mitad de este siglo, pues ya se empezaba a percibir a el ser humano, a esta criatura en formación, como una criatura capaz de tener percepciones sensoriales distintas. Esto al inicio del siglo, y bueno, no se diga de momento que tenemos ya tantísima evidencia científica y tanta conciencia de con qué efectividad el nuevo ser humano que se está gestando es partícipe e inclusive protagonista de una interacción social continua. La estimulación prenatal existe en nuestra sociedad desde aproximadamente los años 80. Existe en base a muchas conclusiones científicas, las cuales se llegaron en base a estudios en varios campos, no solo el plano médico obstétrico, sino también
los primeros esbozos de intervención psicológica en estos procesos prenatales, en interdisciplinariedad con la biología, inclusive con la genética y la física moderna. Todo esto pues de manera interdisciplinaria y transdisciplinaria ha dado paso a lo que conocemos hoy en día como la estimulación prenatal. Todo esto, a diferencia de hoy, pues se basaba en un paradigma mucho más antiguo, el cual consideraba al bebé antes de nacer como un ser inexistente, un ser incapaz que no se enfrentaba a nada ni se enteraba de nada. Era algo así como en ciertos libros, inclusive como seres ciegos, sordos y mudos en ciertas ocasiones. Conforme iba avanzando el tiempo, pues los avances y los esfuerzos científicos permitían a nuestra sociedad conocer que desde el tercer mes de gestación, pues los sentidos ya se encontraban formados. El feto, así denominado en ese entonces, pues percibe toda esta información a través de sus sentidos. Y un poco acá pues ya tomó más importancia el hecho de como sociedad irnos preguntando, ¿en realidad es tan ciego? ¿En realidad es tan sordo un ser que se está gestando? ¿En realidad es tan inconsciente de lo que sucede alrededor? Es aquí, bueno, ya avanzando con el tiempo en cuanto a la estimulación prenatal, en donde se empezaba a enfocar el bienestar en el hecho de distinguir esta educación de la instrucción. Hacer énfasis en que esta instrucción pues nos presenta una transmisión de un conocimiento muy pasiva, muy lineal por decirlo así, mientras que estos procesos de la educación pues nos dan un proceso de aprendizaje y de memoria mucho más llenos de criterio, que es lo que nos diferencia desde una etapa temprana de personas o de seres que perciben más bienestar de manera subjetiva. De esta manera, y para ya centrarnos en la temática de la estimulación prenatal, existen un sinnúmero de técnicas en pro de generar este bienestar desde etapas tempranas. Existen varias técnicas dirigidas de manera directa en producir una estimulación en el feto, es decir, se realizan técnicas táctiles, técnicas auditivas, visuales o motrices, en las cuales pues a partir de las 10 semanas de gestación se puede evidenciar que el ser en gestación pone en práctica, desarrolla y percibe estímulos externos e internos que le permiten desarrollar sus habilidades visuales, táctiles o auditivas o motrices, como comentaba hace un momento. Asimismo, y no solo focalizado en cuanto al feto, sino focalizado en cuanto a la gestante y al feto, existen un sinnúmero de programas prenatales que no solo se limitan, como decía en un inicio, a estimular al feto, sino que también constituyen programas de intervención mutua para este proceso de vínculo entre el gestante y el feto. Como decía La Fuente en el 2005, al igual que enriquecer estas experiencias en cuanto al neonato, también es un proceso bastante válido el enriquecer las experiencias del gestante y ayudarle a disfrutar de este periodo especial. Existen otro tipo de focalización en cuanto a la estimulación prenatal, las cuales van un poco más enfocadas en el padre e inclusive con la familia de este nuevo ser en gestación, para darle a conocer que va a crecer en un ambiente agradable, ameno, tranquilo, en donde pues, podrá moverse, desarrollarse y sentirse feliz. En cuanto a la mayoría de prejuicios y beneficios y el poner en la balanza el si es pertinente o no es pertinente una estimulación temprana, pues podemos concluir con mucha solidez que los bebés estimulados y las familias mostraron lazos mucho más intensos y mucha más unión y cohesión familiar, a diferencia de los bebés y las familias que pues no practicaron esta estimulación. La estimulación prenatal, en conclusión, provee una base sólida y a través del tiempo para tener una comunicación en la cual el amor sea protagonista de todas estas relaciones entre padres, entre hijos y entre familia, como decía Quirós en el 2000. Y como conclusión final podemos decir que lo más sano para un neonato, para su formación, su desarrollo y su crecimiento, es tratar en su mayoría de hacerle consciente de todo el amor que sentimos para él, por él y alrededor de él, desde la instancia más temprana posible, y focalizar su estimulación en hacerle protagonista de este cariño que sentimos.
y que sea una comunicación de ida y vuelta.